Queridos espectadores, antes de comenzar este relato, que aún hace temblar mis manos, necesito advertirles a no compartan esto con sus parejas. Lo que viví ese día podría sembrar ideas peligrosas en mentes curiosas, desviando la mirada sobre la aparente tranquilidad que cubre nuestro día a día. Esta historia es el grito silencioso de muchas mujeres que cargan secretos bajo la piel, un eco de emociones que muchas veces permanecen ocultas. Hoy rompo mi silencio, pero lo hago con el peso de una revelación que podría cambiarlo todo. Era uno de esos sábados donde el sol acariciaba la costa con dedos de oro, iluminando cada rincón del mundo y haciendo que las sombras se dispersaran como un delicado velo. La brisa marina, fresca y llena de promesas, susurraba no solo a nuestros oídos, sino también a nuestros corazones. El mar susurraba promesas de eternidad, un murmullo apacible que resonaba con fuerza en la orilla. Habíamos decidido entregarnos al ritual playero con devoción, como si se tratara de una ceremonia sagrada que necesitábamos celebrar en Ricardo. Mi marido estaba allí disfrutando del día con una despreocupación que, en el fondo, sabía que me inquietaba, su amoroso carácter brillando bajo el sol. Mateo, su hijo de 17 años, un adolescente que comenzaba a descubrir el mundo de manera voraz. Corría por la arena como si cada paso lo acercara más a la libertad que tanto anhelaba. Valeria, mi hija de 12, recogía conchas, su risa resonando en el aire como melodía infantil tan pura y sincera. Y Daniela, mi amiga desde la infancia, era el alma de nuestra pequeña tropa, riendo y contagiando su energía a todos. Las horas se deslizaron entre risas que estallaban como la espuma de las olas rompiendo en la orilla, bocados de mango, con chile que hacían que el paladar se despertara, y el dulce frío del agua de coco corriendo por nuestras gargantas, refrescando nuestras almas. Era uno de esos días que tejen memorias indestructibles, donde el tiempo se disuelve en salitre y complicidad. Un instante que se convierte en un cuadro pintado con los colores más vívidos de la vida. Pero en medio de esta felicidad compartida, había una tensión imperceptible, como el hilo del que se cuelgan los secretos. Aquel día, el sol no solo acariciaba nuestros rostros, también calentaba otros rincones de mi ser que había mantenido ocultos bajo capas de rutina y conformidad. Mientras reía y me dejaba llevar, un pequeño susurro en el fondo de mi mente comenzaba a crecer. Las miradas furtivas que compartía con Mateo a veces se detendrían en un instante, dejando un eco de curiosidad en el aire. Los gestos desenfadados, la forma en que su risa impregnaba el espacio a mi lado, todo comenzaba a tener un matiz diferente. Quizás fue mi imaginación, o simplemente la chispa de un momento donde cada sensación se intensificaba, pero no podía dejar de pensar que, aunque la felicidad nos rodeaba, en el fondo yo misma estaba luchando con una mezcla de deseo y la realidad de su juventud. Así, mientras la jornada se deslizaba hacia el crepúsculo, una nueva historia estaba a punto de nacer, una que ardería como la brasa de un fuego oculto, uno que necesitaba ser liberado. Y así, entre la risa y la belleza del mar, las sombras de mi corazón comenzaban a revelarse, deseando ser escuchadas, anhelando una libertad que había estado adormecida durante demasiado tiempo. Sin saberlo, aquel día en la playa se convertiría en el umbral de algo que nunca imaginé, un despertar que haría temblar los cimientos de mi vida. Pero, como todo paraíso, tuvo su ocaso. Cuando las sombras empezaron a alargarse sobre la arena, comenzamos la coreografía del adiós. Recogimos sombrillas desfallecientes, sacudimos toallas como banderas rendidas al viento y emprendimos la marcha hacia las duchas públicas. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un anaranjado que parecía lamentarse por la partida. El agua fría nos golpeó al caer, limpiando no solo la sal pegajosa de nuestra piel, sino también aquella capa de felicidad efímera que nos envolvía, como si el océano mismo quisiera llevarse los momentos felices de ese día. Mientras Daniela retorcía su cabello oscuro con gestos de frustración, Ricardo ayudaba a Valeria con su traje de baño, forzando una sonrisa en una situación que ya se había vuelto caótica. Observé a Mateo a su lado y me quedé un momento paralizada. Había algo en su presencia que me detenía. El sol había pintado su espalda de un rojo dorado, un contraste
que evocaba la imagen de un dios joven, sus músculos marcados, definiéndose con cada movimiento. Al moverse, los músculos de sus hombros dibujaban sombras profundas, un reflejo de la transición entre la niñez y la adolescencia. 7 años, pensé, un montículo de recuerdos rebosantes en mi mente. 7 años viéndolo crecer, desde aquel niño tímido hasta este adolescente que ahora cargaba las sillas con una fuerza que me sorprendía y me desarmaba. Sin embargo, el problema comenzó en el estacionamiento como una tormenta que se instala de repente. El maletero de nuestro sedán viejo rebosaba de manera incontrolable. Neveras portátiles, bolsas, homedas, juguetes de playa que se aferraban a la arena como recuerdos que no querían deshacerse. La risa de la playa se desvanecía en los ecos de la realidad, y eso me hizo sentir un nudo en el estómago. «No cabe más, Sofía», gritó Ricardo frustrado mientras intentaba cerrar el maletero con un golpe de cadera que resonaba en la tarde como un grito perdido. La escena se volvió un torbellino y Valeria, pegajosa y cansada, se aferró a mi pierna con la mirada de quien ha agotado toda su energía en un día perfecto. «Mamá, quiero ir en tus brazos». El asiento de atrás aprieta, sollozó, buscando la calidez y la seguridad que siempre encontraba en mí. Ceder a su petición fue un alivio a la vez que un peso. La carga de mis responsabilidades y deseos se mezclaba en ese momento, pero sabía que el viaje a casa sería largo y el aire se sentía pesado de etiquetas emocionales. La cercanía de Valeria abrazada me otorgaba una ternura inesperada, pero también una tristeza latente. Las risas y los recuerdos felices de aquel día parecían desvanecerse, aspirados por la rutina que nos aguardaba. Con cada paso hacia el coche, el laberinto de pensamientos se construía en mi mente. Las sombras de la tarde se alargaban detrás de nosotros, como si se burlaran de la despedida. Y en mi interior empezaba a cuestionar si volver a la cotidianidad significaría dejar atrás el destello de lo que habían sido esas horas junto al mar. La imagen de Mateo pasó rápidamente por mi mente, su fuerza y su risa, y comprendí que, aunque volvíamos a la monotonía, las semillas de un nuevo entendimiento habían comenzado a brotar en mí, floreciendo en medio del tumulto. Why así? En esa extraña intersección entre la alegría y la melancolía, supe que mi vida había cambiado de manera sutil, pero irrevocable. En el camino de ida, Valeria fue un remolino en mi regazo, girando y revolviendo su energía sin límites. Cada curva de la carretera desatada hacía quejarse su pequeña voz aguda. «Me sudan las piernas, tu hueso me pincha», se quejaba. Sas. Quejas incesantes parecían multiplicarse en el calor sofocante, y yo intentaba distraerla señalando las palmeras que danzaban tras la ventana, meciéndose con una suavidad que me resultaba ajena en medio de la agitación. A medida que el sol apretaba, el auto se convirtió en un horno, y el aire denso y caliente se instaló entre nosotros, atrapándonos en un abrazo incómodo. Mateo, en el asiento trasero junto a Daniela, permanecía en un silencio casi sepulcral. Sus auriculares estaban clavados en sus oídos, como un muro que lo separaba del mundo, y mientras Valeria me seguía atormentando, lo observé por el espejo retrovisor. Había algo en su semblante que sugería que estaba huyendo de la realidad. Solo al bajar del auto, noté la marca roja que Valeria había dejado en mis muslos, una impresión que me hizo sonreír a pesar del cansancio. Era el recordatorio de mi papel en esta familia: madre, cuidadora, espectadora de una vida que muchas veces sentía que me arrastraba sin compasión. En el regreso, Valeria anunció con determinación: «Esta vez voy delante», asumiendo el papel de pequeña emperatriz, y yo no podía evitar sentir una mezcla de admiración y exasperación. Mientras ella se acomodaba, Daniela ocupó rápidamente su lugar habitual detrás del copiloto, un gesto que reflejaba la rítmica coordinación de nuestro viaje familiar. Ricardo, con un gesto de agotamiento, arrancó el motor con un rugido cansado que resonó en el interior del coche como un viejo lamento, y la música que alguna vez amenizaba nuestros recorridos se desvanecía en el silencio incómodo que se instalaba entre nosotros. El espacio sobrante en el asiento del copiloto era un hueco minúsculo junto a Mateo, quien aún se sumergía en su propio mundo, como si una ola de indiferencia
lo protegiera de lo que nos rodeaba. «Sube, Sofía», dijo Ricardo con tono autoritario, pero que, en su ausencia de contacto visual, se sentía más como una orden que como una invitación. «Mateo te sostendrá». Llegué a sentir un tirón en el estómago. Las palabras sonaban como un eco en un vasto vacío. Mateo, quien aparentemente era el único que podía darme soporte pequeño ante el mar de tensiones. Me miró de reojo, sin emoción, pero era suficiente para que un pequeño chillido temblara en el aire. Con resignación, tomé asiento junto a ellos. Un delicado juego de balas que ponía a prueba todos los lazos que habíamos tejido como familia. El trayecto comenzó a avanzar y en medio del clima denso, el silencio se hacía más pesado. La atmósfera se sentía cargada de pensamientos no dichos y tensiones apenas ocultas. Era un recordatorio de que, aunque la vida continuara con su rutina, existían corrientes subterráneas que interactuaban con nosotros, creando un tejido complejo entre lo que mostraba nuestra superficie y lo que realmente pasaba en nuestros corazones inseguros. Miré por la ventana viendo cómo el paisaje se desdibujaba con cada kilómetro que pasábamos, y mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, sentí que nuestras vidas, a menudo forjadas en equipo, se estaban convirtiendo en un rompecabezas cuyas piezas se negaban a encajar. El aire se espesó, empapado de una calidez que hacía que la piel ardiera. Yo vestía solo el bikini y unos shorts de llan deshilachados que apenas cubrían mis muslos, un atuendo que, aunque habitual para un día de playa, me hacía sentir vulnerable en este momento cargado de tensión. Mateo, en bañador, extendió su toalla sobre el asiento, un acto que parecía diseñado para crear un pequeño refugio entre nosotros. «Para no mojarlo», murmuró, una suavidad en su voz que me envió un escalofrío a lo largo de la columna. Al sentarme, su calor me envolvió como una manta pesada. Noté la firmeza de sus muslos bajo los míos, una sensación que disparó mis sentidos hacia una cacofonía de emociones contradictorias. El ritmo de su respiración contra mi espalda era un eco sutil, pero invasivo. «Es solo un niño», me repetí, en un intento vano de regresar a la lógica, de poner barreras a la inquietante realidad que empezaba a disolverse. Sin embargo, mi cuerpo no escuchaba, rebelde ante las palabras que trataban de contenerlo. El roce de su piel desnuda contra la mía era un recordatorio eléctrico de que él ya no era el niño que enseñé a andar en bicicleta, sin preocupaciones, que ahora se había convertido en un joven lleno de promesas y deseo. La radio intentaba ahogar el silencio con reggaetón, la música tratando de insuflar energía en el ambiente, pero era como si cada palabra y cada pulso dejaran de ser relevantes. Daniela, en el asiento trasero, contaba un chiste, su risa chispeante sonando a través del aire, mientras Ricardo reía a su lado, ajeno a la burbuja que se había formado entre Mateo y yo. Yo fingía concentrarme en el paisaje que se deslizaba rápidamente por la ventana, pero cada bache en la carretera se convertía en una catástrofe privada, una sacudida de la realidad que proyectaba mis pensamientos hacia un abismo prohibido. En una curva cerrada, mi cadera se hundió involuntariamente contra su abdomen. El choque se sintió como un rayo, una explosión silenciosa de conciencia que electrificó el espacio. Mateo contuvo el aliento y, en ese breve instante, el aire se volvió denso, cargado de una tensión que pulseaba casi dolorosamente. «Perdón», susurré, sintiendo la culpa y el deseo entrelazarse en mi pecho como un laberinto de emociones. Pero él, en lugar de tomar distancia, simplemente respondió, «No pasa nada», con un tono que sabía y no sabía a la vez, como si su mente estuviera atrapada entre la inocencia y la curiosidad. Sin embargo, sus manos, que hasta entonces reposaban inertes en los descansabrazos, se cerraron en puños, un gesto que no pasó desapercibido. En su respuesta había una carga de complicidad, un indicio de que quizás él también sentía la electricidad en el aire, una chispa de deseo que, aunque indeseada, estaba innegablemente presente entre nosotros. El mundo exterior se desvaneció, mientras el silencio se cernía sobre el instante. La risa y la música
ya no eran más que ecos lejanos. En ese pequeño espacio, en medio de un viaje destinado a la libertad y la diversión, las fronteras comenzaron a desdibujarse, y comprendí que los peligros de aquella cercanía eran tanto un despertar como una condena. La carretera se extendía ante nosotros, pero era en este breve momento que el futuro se convirtió en un campo de posibilidades infinitas. Lo que siempre había sido seguro y familiar se tornó ambivalente. ¿Y qué haría yo con eso? Fue en un tramo de baches, en medio de risas apagadas y la música resonando en la distancia, cuando un movimiento brusco sacudió el auto. Sentí algo firme y ajeno bajo mí, como una raíz que brotara de repente en tierra estéril. Mi mente se negó a aceptarlo, rebelándose contra la verdad que se estaba desarrollando a cada segundo. Imposible, me decía, es la costura de su bañador o la hebilla de la toalla. Pero cuando otro hueco en el asfalto confirmó la verdad, ese pequeño consuelo se desvaneció. Ahora era innegable una presión cálida y rítmica que seguía el vaivén del auto, un ritmo que hacía eco con cada bache. Sudaba, pero no de calor. La confusión se transformó en una danza de sensaciones que no podía ignorar. Una combinación de miedo y deseo palpitaba en el aire, un cóctel que me dejaba sin aliento. Mi mano se movió instintivamente hacia la bolsa de playa llena de conchas que teníamos a nuestro lado. Aquí, esto nos dará espacio, dije, tratando de mantener una voz firme y segura, aunque el temblor en mi tono traicionaba la agitación que sentía por dentro. Deslicé la bolsa entre nuestros cuerpos, buscando una barrera que atenuara la carga de tensión. Por un segundo, el alivio fue dulce, una fracción de segundo, donde creí que podría recuperar el control de la situación. Pero entonces, con un gesto casi imperceptible, Mateo apartó la bolsa como si fuera una plaga. Estorba, murmuró, su voz rasposa, resonando en el aire. El calor de sus palabras me envolvió. Un sudor frío emergió en mi frente. Cuando el auto silbó de nuevo, la falta de una barrera se volvió evidente y caí sobre él sin protección. Su cuerpo se convirtió en un imán, atrayéndome hacia aquel lugar donde la lógica se desvanecía. El roce íntimo entre nosotros desató una tormenta de emociones, una conexión eléctrica que desbordaba las limitaciones de lo que esta relación. The barrier sear, el mundo exterior, se desvaneció. Solo quedamos él y yo, sumidos en una burbuja de tensión palpable y deseo reprimido. Mis pensamientos galopaban a toda velocidad, mientras el ritmo de la respiración se tornaba entrecortado. Las luces de los coches alrededor se convirtieron en destellos lejanos y solo un eco de la música. Seguía intentando romper el silencio que nos atrapaba. Mateo era un volcán dormido y yo, en ese momento, no era más que una traviesa chispa, lista para encenderlo. La realidad de lo que ocurría se deslizaba entre nosotros, como los baches en la carretera, pero lo que sentía iba más allá de las palabras. En la línea entre lo correcto y lo deseado se esfumaba, y, en medio de toda esa confusión, comenzó a florecer un fuego que ni la razón podía sofocar. En una recta solitaria, algo cambió. El aire se llenaba de una electricidad que transformaba cada instante, y entonces sus manos abandonaron los apoyabrazos. Con un movimiento lento, pero decisivo, se posaron en mis caderas, como si ayudándome a mantener el equilibrio. Los dedos callosos de surfista, duros y cálidos, incendiaron mi piel, como si cada roce encendiera una chispa que se sintió adictiva e inesperadamente familiar. ¿Te molestó?, preguntó, su voz en tonos más profunda, como si cada palabra se volcara hacia mí como una brasa que chisporroteaba a mi lado. Su aliento en mi nuca era calidez, un halo que me envolvía en un abrazo tan tentador como prohibido. Moví la cabeza, incapaz de hablar, de hacer algo más que sentir. Era mentira, me repetía una y otra vez, pero en lo más profundo sabía que nada había sido tan verdadero en años. Cada curva se convirtió en una conspiración, una danza entre lo real y lo fantasioso. Yo fingí ajustar la posición, rozando deliberadamente ese lugar prohibido, sintiendo como el deseo crecía. A cada segundo, él respondía con presiones sutiles,
una atracción que se construía a pulso en el aire. Cuando pasamos frente a un puesto de frutas, vi nuestro reflejo en el cristal, mi cabeza reclinada sobre su hombro, sus labios peligrosamente cerca de mi cuello. Parecemos amanches, pensé con un pánico que saboreaba a éxtasis, mientras el corazón latía en mi pecho desbocado, como si quisiera liberarse de la prisión en la que había estado confinado. En un badén, el auto saltó y el momento se tornó explosivo. Fue la excusa perfecta. Mis caderas se hundieron contra las suyas, como un ancla que no deseaba moverse. Un gemido escapó de mis labios, ahogado por el grito de Valeria en el asiento trasero. «Eso fue divertido», exclamó. La risa infantil contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de mí. Mateo enterró la cara en mi cabello, y todo mi ser se encendió. «Cuidado», susurró, pero sus manos, firmes y decididas, empujaban hacia abajo, no hacia arriba, como si quisieran moldear esta nueva realidad. El bikini se desplazó, dejando un costado al descubierto, y el roce de su piel contra la mía desnuda fue un relámpago que atravesó los límites de la cordura, como si el tiempo se detuviera en un pulso compartido. La tensión del momento se sentía abrumadora, como una cuerda tensada a punto de romperse. Había algo salvaje en la proximidad, una conexión que parecía ir más allá de las palabras y las normas que habíamos establecido. En medio de las risas y los gritos agitados desde el asiento trasero, el mundo exterior se desvanecía, y con cada segundo que pasaba, la distancia entre nosotros se evaporaba. El eco de futuras complicaciones flotaba en el aire, pero todo eso requería dejar de lado el deber ser. Ahora solo existía el deseo palpable que se interponía entre nosotros, y mientras la carretera se extendía ante nuestro automóvil, me di cuenta de que este momento cambiaría todo en un instante en que las posibilidades y los riesgos coexistían en un abrazo prohibido que necesitábamos, que anhelábamos incluso sin entender completamente por qué. Los semáforos eran nuestra salvación en una danza peligrosa de luces y sombras. En cada rojo, Ricardo se volvía para hablar, ajeno al torrente subterráneo que bullía entre nosotros. Nosotros, inmóviles, como estatuas de pecado, sonreíamos con los labios tensos, cada risa disfrazando el tumulto interno que comenzaba a tomar forma. Bajo la fachada, el movimiento era feroz, en pequeños círculos de mis caderas, respuestas urgentes de las suyas, un lenguaje secreto que solo nosotros comprendíamos en medio del caos. La música era nuestra cómplice, sus notas envolviéndonos, como un manto en el aire caliente del coche. «Me encanta esta canción», dije una vez, balanceando las caderas al ritmo intencional, sabiendo que con cada movimiento quebraríamos un poco más las barreras que nos separaban. Mateo ahogó un jadeo contra mi hombro, un pequeño sonido que disparó una corriente por mi cuerpo, y, en ese instante, la línea entre el deseo y la razón se volvió difusa. Al estacionar frente a casa, el silencio fue un muro que chocó contra nosotros, aplastando las risas y la música. Entre mis piernas, la tela del bañador de Mateo estaba oscura y pegajosa, un testimonio tangible de la tensión que había surgido. Era como si los recuerdos de cada pequeño roce se alumbraran y quemaran, dejándome sintiendo el eco de cada movimiento en músculos olvidados, esos que por tanto tiempo habían permanecido dormidos. «Esperen», ordené al bajar, bloqueando la puerta con mi cuerpo. El instinto de proteger ese momento intensificado por el deseo que me envolvía. Mateo se ajustó la toalla con manos temblorosas, casi en un movimiento automático, como si la vida continuara en automático, pero yo sabía que no había vuelta atrás. En la cocina, mientras servía limonada, nuestras miradas chocaron, un clímax silencioso que suspendía el tiempo. En sus ojos había una pregunta, una curiosidad contenida. En los míos, una respuesta, un destello de complicidad que podría iluminar o devastar todo. Ricardo abrazó a Valeria, riéndose de algo que parecía distante, mientras Daniela revisaba su teléfono, completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando entre Mateo y yo. Nadie vio cómo Mateo rozó mi mano al pasar la jarra, una chispa casi eléctrica que enviaba ondas de calor por mi piel. Nadie adivinó que esa noche, al ducharme,
El jabón ardía donde su piel había estado, como un recordatorio de la conexión que había florecido en la vulnerabilidad de ese momento. Fue solo el calor, la proximidad forzada. No fue el vértigo de sentirme deseada por un fuego que debía apagar, el peligro inminente que amenazaba con consumir todo a su paso. Cada mirada, furtiva durante la cena, cada roce accidental al pasar, eran jirones de aquel viaje, ecos de un deseo inconfesable que empezaba a tomar forma en mi mente. Ahora les pregunto, queridos espectadores, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Resistir o entregarse como yo a ese río subterráneo que nos arrastró? ¿Serían capaces de sucumbir a la atracción, sabiendo que un paso en falso podría llevarlos a un abismo del que no podrían regresar? Confiesen en comentarios, y si esta historia les hizo recordar sus propios secretos, suscríbanse. La próxima confesión es más oscura y prometo que el viaje solo se tornará más intrigante.